Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a la transmisión. En esta oportunidad es Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz, pequeñas lecciones del Jesucristo. En esta transmisión nosotros estamos desarrollando una pequeña serie de 4 presentaciones, la cual es el tema de el Pentecostés en la Biblia. Y en la Biblia encontramos 4 Pentecostés. Para esta oportunidad vamos a estudiar el tema número 3, el cual es el Pentecostés en Cesarea de Filipos, el Pentecostés para los gentiles. Y los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y el capítulo 10. También queremos invitarlos para que ustedes puedan compartir esta señal, puedan unirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, y también puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Durante esta serie estamos entendiendo y comprendiendo pequeñas luces que tal vez en el transcurrir de tu vida cristiana no lo habías percatado o no te lo habían enseñado. Y en esta serie, los 4 Pentecostés en la Biblia y en particular este tema de hoy, en lo personal para mí, es el tema más importante de esta serie, porque inclusive es para mí importante porque es más importante que el Pentecostés de Jerusalén. Y vamos a ver por qué. Habíamos estado estudiando que en la palabra del Señor, Él le dio a sus discípulos instrucciones específicas. El Señor Jesús durante su ministerio hubo los primeros momentos, la primera parte de su ministerio, cuando él les indicó a sus discípulos, cuando los envió a predicar, ya sea de dos en dos, o luego cuando los envió en grupo, él les dijo que fueran a la casa de Israel, a los hijos perdidos de la casa de Israel. Y efectivamente, fue así en esa primera parte de su ministerio del Señor Jesús. Y la razón es porque nuestro Dios creador, Él separó a Israel para hacer de ellos un pueblo con un propósito específico, que ese pueblo tuviera una razón de ser, y esa razón de ser era la predicación del mensaje de ese Dios creador, de ese Dios redentor y de ese Dios sustentador. Sin embargo, Israel falló. Israel no cumplió los propósitos de Dios. Y al este pueblo ser desagradecido al Señor, el Señor le da una oportunidad más. Y cuando el Señor Jesús realiza su ministerio, el propósito del Señor Jesús era de que esta nación de Israel pudiera reflexionar y reaccionar en consecuencia de los propósitos de Dios. Es por eso que envió a sus discípulos primero a ellos, que vayan primero a ellos a predicarles el Evangelio. Pero cuando nosotros vemos la segunda parte del ministerio del Señor Jesús, vamos a ver que ya no los envía a el territorio de Israel, sino que los envía para que ellos puedan realizar su ministerio, los apóstoles, en toda persona que esté dispuesta a escuchar el mensaje del Señor.
Luego de la muerte del Señor Jesús, antes de su ascensión, les da instrucciones específicas. Por ejemplo, en Hechos 1:8, él dice, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y miren la ruta que les da: en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Entendiéndose, primero, que tenían que ir en esas regiones para buscar primero a los judíos y predicarles el evangelio a ellos. Es por eso que encontramos a dos apóstoles renombrados. Uno es Pedro y el otro es Pablo. Pedro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos, él su trabajo lo realiza con judíos. Él va a las sinagogas y es allí que él les predica para que esa gente judía religiosa dejara su religión judía y se convirtiera al cristianismo. Y lo mismo hizo Pablo. Pablo, cuando, por ejemplo, escribe Gálatas, escribe Romanos, él está describiendo allí su trabajo que él realizaba yendo primero a los judíos que vivían fuera del territorio de Israel. Pero después el Señor le da ya en forma específica sus instrucciones para que él desarrollara su ministerio con los gentiles. Pero les hago esta pequeña introducción para que podamos entender cuál era el propósito del Señor. Y hablando de el Pentecostés, que es eh, el tema de esta serie, hemos visto que el Pentecostés del Sinaí cambió la historia de Israel, de ser un pueblo nómade, de ser un pueblo esclavo, para convertirse en una nación, para convertirse en los representantes de Dios aquí en la tierra, porque Dios quería que ellos fueran reyes y sacerdotes. Lo convirtió en una nación. El Pentecostés fue el eje de cambio. El Pentecostés en Jerusalén cambió la historia de la religiosidad de los judíos para hacer de esta religiosidad una vivencia espiritual y de fe cristiana. Es por eso que llamó a los apóstoles, y luego las demás personas que se fueron añadiendo experimentaron este cambio de dejar la religiosidad y vivir en una experiencia de relación con Dios. Luego, en el Pentecostés número 3, que vamos a ver esta oportunidad, es un evento que ocurre específicamente dedicado a un tipo de personas que no eran religiosas y que tampoco eran descendientes del linaje judío, del pueblo de Israel, siendo que el pueblo de Israel se consideraban los hijos predilectos de Dios. Pero en este caso, Dios realiza este evento con personas que los judíos a ellos los llamaban gentiles, o los judíos a ellos los llamaban paganos, porque no eran religiosos, porque no eran judíos tanto de fe como de linaje. Entonces, a estas personas Dios las llama para hacer de ellos un pueblo espiritual, dejar de ser un pueblo gentil o pagano para convertirse en un pueblo de fe, de la fe cristiana. Este es el cambio que produce el Pentecostés en Cesarea. Y el cuarto Pentecostés, que lo veremos en la próxima presentación, es un Pentecostés
que cambiará la historia de la humanidad en este tiempo, a todo el mundo, en esta generación. De manera que no te pierdas esa presentación. Muy bien. Cesarea de Filipos era una ciudad, una región que pertenecía al territorio del Imperio Romano y lleva el nombre de Cesarea porque era la ciudad de los Césares. Prácticamente allí era la sede de gobierno del Imperio Romano y se llamaba Cesarea porque le dan el nombre de los Césares, de los emperadores de Roma. Es por eso que se llama Cesarea. Por lo tanto, era importante geopolíticamente hablando. Era una ciudad de comercio, era una ciudad que estaba cerca de Atenas y este territorio, pues, era un territorio en ese tiempo que había pertenecido al imperio de Grecia y que este territorio en la actualidad, en nuestro tiempo, pues es Turquía. Y allí, en esa región, pues se le dio el nombre de Cesarea. Y este hecho está registrado en el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de los Hechos. La primera persona que llega con el Evangelio a Cesarea fue Felipe. ¿Recuerdan Hechos 8:40 cuando él le predica el Evangelio al etíope? En el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando él le predica el Evangelio al etíope y este etíope se convierte en cristiano, entonces Dios lo traslada desde ahí a Filipo. Y es allí, en esa región, que Felipe desarrolla su ministerio de evangelista y fundó muchas iglesias en las casas. El segundo que llegó ahí fue Pedro. Y esto está pues registrado en Hechos 10, del 1 al 48, que es el evento que vamos a ver en esta oportunidad. Y el tercero que llegó después de Pedro fue Pablo, allí a Cesarea y a Filipo. Con la llegada de Pablo ocurrieron acontecimientos muy importantes, como por ejemplo la conversión de una mujer llamada Lidia, y que esta mujer estableció una iglesia en su casa. Luego, la conversión de el carcelero de Filipos, y ambos están registrados en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos. Y este carcelero también establece una iglesia en su casa. Y es ahí, y es así que se propagó el evangelio en Cesarea, en Filipos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Dos cosas. Uno, que Dios le da una visión a este hombre que ven en las pantallas, llamado Cornelio, y paralelo a eso, también le da otra visión a este hombre que están viendo en la pantalla, que fue Pedro, en forma paralela. Y esas dos visiones están registradas en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Para mí, como le mencioné, es importante porque es aquí donde el cristianismo cobra su razón de ser. Y sobre todo, para mí es importante siendo que yo soy gentil. Yo no soy judío de fe, tampoco soy judío de linaje. Lo mismo como Cornelio. Si usted se considera gentil, si usted es gentil, pues este mensaje es para usted. Y es más, esta es la razón de este mensaje por el hecho de usted existir como gentil. Y yo quiero fundamentar la razón de que para mí este Pentecostés es mucho más importante que el Pentecostés de Jerusalén. ¿Por qué? Porque con el Pentecostés de Jerusalén los judíos no se convirtieron.
al cristianismo, como fue el propósito de Dios. No. Pero en el Pentecostés de Cesarea, los gentiles sí se convirtieron al cristianismo. Y el cristianismo es conocido en el mundo entero gracias a los gentiles. Que si no se hubiera dado ese Pentecostés a los gentiles en Cesarea, registrado en el capítulo 10 del libro de los Hechos, entonces no hubiera cristianismo en el mundo, porque el cristianismo en el mundo son personas gentiles, no son personas judías, ni de fe ni de linaje. Es por eso que para mí esto es importante. Entonces, el libro de Hechos 10:4 dice, y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de mí. Es decir, en esa visión Dios le envía un ángel a Cornelio y este ángel le dice a Cornelio que Dios ve con buen agrado, Dios ve con aceptación su actitud y su conducta de este hombre que sin ser judío, que sin ser religioso, él era una persona que adoraba a Dios y que buscaba conocer más de Dios y que él había oído de las enseñanzas de los judíos y es por eso que él hacía oraciones en forma personal y con su familia y con todas las personas que trabajaban para él en su casa. Y de la misma manera, él tenía un corazón generoso para con el Señor, puesto que él hacía obras de caridad, dando ofrendas generosas. Entonces, por esa razón, el ángel le dice, Dios ha oído tus oraciones y Dios tiene un plan especial para ti. Dios tiene un propósito especial para ti. Mientras eso ocurría con Cornelio, Pedro, a 48 kilómetros de distancia, en otra región llamada Jope, allí él estaba realizando su trabajo misionero, como ya lo mencionamos, con los judíos. Pero llegó la hora de comer y entonces Pedro esperó que en esa casa donde estaba hospedado le prepararan comida y mientras eso él subió a la azotea a descansar. Y que se quedó dormido. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en visión, lo puso en éxtasis para darle una visión. Y en esa visión, miren lo que está en el cuadro, Pedro veía una sábana o un manto que bajaba del cielo y en ese manto había una serie de diferentes animales que para los judíos esos animales los consideraban inmundos. No los podían comer ni tampoco los podían tocar porque se contaminaban. Como ustedes ven ahí, pues había cerdo, había monos, había tigres, había serpientes, ¿ves? Había elefantes, todo tipo de animales inmundos. Pero lo curioso de esto, que en esa visión, Dios habla con Pedro y le dice, al día siguiente, yendo ellos de camino, llegando cerca a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, acerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, y mientras le preparaban ellos la comida, entró en éxtasis y vio el cielo abierto que descendía un cierto manto como un gran lienzo que atado en las cuatro puntas, en los cuatro extremos, bajaba del cielo. Y en este manto habían todo tipo de animales cuadrúpedos de la tierra, fieras y reptiles y aves del cielo de rapiña. Y le vino una voz que le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Para un judío, escuchar esto, pues era
bastante conflictivo, porque ellos nunca comieron ese tipo de animales, ni tampoco los tocaban o se relacionaban. Entonces Pedro dijo, Señor, yo no puedo obedecer tus órdenes, yo no puedo comer eso, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Y volvió la voz a decirle por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces y luego el manto fue nuevamente llevado al cielo. Entonces, Pedro inicialmente entendió que se estaba aquí refiriendo de comida. Pero más adelante vamos a ver de que Pedro entendió que Dios no le estaba hablando de comida, sino que le estaba hablando de las relaciones humanas, de las relaciones de ellos como personas y como cristianos y como nación con las otras personas. Quiero hacer un paréntesis aquí. Ocurre hoy en día que hay muchos, por no decir todos, falsos maestros, falsos gurús que engañan a los cristianos, engañan a los creyentes, usando como base este texto o esta visión para querer enseñar lo que la Biblia no enseña. ¿Y qué es lo que ellos enseñan? Ellos enseñan de que esa expresión que dice que Dios hizo puro todos los alimentos, se refiere a que Dios estaba limpiando a todos los animales que los judíos llamaban impuros y que los podían comer. Y lo que es peor y lo que es aberrante, se atreven a decir que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario limpió esos animales y que por lo tanto ya no son inmundos, ahora son puros y se les puede comer. Esto enseña, y vuelvo a repetir, es triste, porque no es esto lo que está hablando aquí la Biblia. No es esto. Si a ti te enseñaron esto, este mensaje es para ti. Si a ti no te han enseñado esto, este mensaje es para ti. Si en tu iglesia no se enseña esto, por lo tanto, no es iglesia del Señor. Te invito a que pienses y reflexiones acerca de las enseñanzas o pequeñas lecciones de luz de esta tradición. Cierro el paréntesis. Entonces, cuando Pedro habla con el Señor en la visión y le dice, no puedo comer eso, y el Señor le da 3 veces la orden. Cuando el Señor le da 3 veces la orden, entonces Pedro entiende de que no está hablando de comida, sino que está hablando de personas. Miren lo que ocurre. Y estando Pedro pensando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones que habían sido enviados de Cornelio, habían preguntado por la casa de Simón, es decir, el dueño de la casa donde estaba hospedado Pedro, y estaba de pie ante la puerta, y llamando preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, estaba allí. Estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 varones te buscan abajo en la puerta. Levántate pues y desciende con ellos y vete con ellos, no dudando nada, porque yo los he enviado. Cuando el ángel le dice esto a Pedro, es allí que recién Pedro entiende la visión. Y Pedro entiende de que Dios en la visión no le está hablando de animales ni de comida, sino que le está hablando de personas. Le dice el texto ahí, 3 personas, 3 varones te buscan, y yo te ordeno que vayas con ellos, obedeciendo sin dudar absolutamente nada.
Y es por eso que Pedro desciende y les dice, yo soy aquel hombre al cual ustedes están buscando. Entonces Pedro descendió a los varones que le eran enviados por Cornelio y dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por qué habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y de buen testimonio entre todas las naciones de los judíos, fue avisado de Dios por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír tus palabras. Él pues los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente Pedro se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Yo quiero notar algo aquí. Ustedes miran la foto. Allí hay dos personas que por sus atuendos que visten no son judíos, no son religiosos. Y la otra persona, por los atuendos que viste, es un soldado militar que estaba al servicio de Cornelio. Cuando Pedro ve a estos tres, inmediatamente él distingue que no son judíos. Él distingue que son inmundos, porque para los judíos cualquier persona que no era judía era considerado inmundo, tal igual como los animales que él había visto allí en la visión. Pero cuando él baja, ya baja con una mente transformada, porque como judíos ellos jamás podían acercarse a ningún gentil, mucho menos invitarlos o permitir que entren a su casa. Sin embargo, dice el texto, que Pedro los invitó a posar esa noche en la casa de judíos. Imagínese usted, en la casa de judíos. Personas inmundas entraron supuestamente a un aposento santo donde vivían esos judíos. Cosa que es absurdo. En esta tierra nadie es santo. Todos son, como dice la Biblia, una sola podrida llaga. Pero así se consideraban los judíos, santos. Entonces, pero Pedro entendió esto. Los invitó, pasaron en su casa y al siguiente día se fue con ellos porque él había entendido lo que vamos a ver más adelante. Pedro llega a la casa de Cornelio. Para Cornelio, Pedro era un hombre santo, no solo porque era un apóstol del Señor, no solo porque era un siervo del Señor, sino que para los gentiles tenían el concepto de que los judíos eran los favoritos del cielo. Los judíos eran los hijos de Dios. Y es más, los judíos eran personas santas, porque así era que se vendían los judíos al mundo. Entonces Cornelio se arrodilla ante él y Pedro le dice, no hagas eso, hermano, porque yo también soy pecador como tú. Yo también soy de carne y hueso como tú. Miren, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más íntimos. Y como Pedro entraba, Cornelio le salió a recibir y cayendo a sus pies le adoró. Mas Pedro levantando le dijo, levántate, que yo mismo también soy hombre. Es decir, Pedro había entendido que según la visión, él también era inmundo. Él también era pecador. Y que por lo tanto estaba en las mismas condiciones que los demás que no eran judíos, que los demás que no eran religiosos. Entonces Pedro entra a la casa de Cornelio. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado allí. Y les dijo, vosotros sabéis bien que no es lícito a un hombre judío juntarse o llegarse a uno de otra nación. Mas me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Estás entendiendo, hermano? Si nunca te enseñaron esto, este mensaje es para ti. La visión que tuvo Pedro no se trataba de animales inmundos, no se trataba de comida inmunda, no, se trataba de personas, de que ante los ojos de Dios todas las personas son iguales. Todas las personas tienen derecho a ser hijos de Dios. Todas las personas son comunes y corrientes. No hay nadie santo, no hay nadie puro. Solamente los santos y los puros están en el cielo. En la tierra no. Pedro entendió esto. Miren lo que dice. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, siendo llamado, he venido, dice, sin contradecir nada a la voz del Señor. Es por eso que he entrado a tu casa, cosa que antes de yo ser cristiano, yo no podía entrar a ninguna casa de un hombre común o de un hombre gentil o de un hombre pagano, como le llamaban ellos los judíos. No, yo he entendido, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, de que Dios no puede llamar a nadie común o inmundo. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho llamar? Entonces Cornelio lo hace pasar a su casa, tiene las personas ahí que él había invitado para escuchar acerca de ese Dios del cual había oído de lejos, que había enviado a su hijo para traer salvación. Y sabía que este Pedro era un predicador de ese hijo de Dios. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días yo estaba orando y ayunando, y a la hora novena, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso de pie delante de mí con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tus oraciones son oídas y tus limosnas han venido a la presencia del Señor. Envía pues a Jope, allá hay un hombre llamado Pedro, que es un predicador de Jesús. Este está en la casa de otro hombre que se llama Simón. Envía a tus mensajeros para que vengan y te enseñen de ese Hijo de Dios. Noten que Cornelio no era judío. Cornelio no era cristiano. Cornelio no era religioso. Sin embargo, era más cristiano que los mismos judíos religiosos de su tiempo. Vivía una vida piadosa, dice la palabra del Señor. Él había buscado intensamente al Señor. Había buscado diligentemente al Señor. Y miren cómo es que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo prepara al corazón de Cornelio y en forma paralela también prepara el corazón de Pedro. Y entonces cuando Pedro entendió esto, y entendió la petición de Cornelio, entonces él hace lo que tenía que hacer. Él hace lo que debía hacer. ¿Qué es lo que hizo? Lo mismo que hizo en el Pentecostés de Jerusalén. Él fue el que predicó en Jerusalén. Ahora él mismo aquí en Cesarea, él predica en la casa de Cornelio. Y dice así, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad percibo que Dios no hace acepción de personas. ¿Estás entendiendo, hermana? ¿Estás entendiendo, hermano? Primero él dice, Dios me ha ordenado que no llame común a nadie. Ahora él dice, en verdad, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero, ¿de qué acepción está hablando? ¿De que usted como persona no discrimina a las otras personas? No, no, no. Es más que eso. Aquí está hablando de que si él es cristiano y él tiene una misión,
de predicar el evangelio, ese evangelio tiene que ser predicado a toda persona, independientemente de su cultura, independientemente de su trasfondo religioso, independientemente del color de su piel, independientemente del idioma que hable, independientemente de la latitud del mundo donde viva, independientemente de su estatus económico. El cristiano no tiene por qué hacer excepción de personas, mucho menos en discriminar con relación a la predicación del evangelio. Dice el 35, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia, es de ese que Dios se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo, este es el Señor de todos. Ese es el mensaje que Pedro predica. Y vamos a ver cuál es el mensaje. Como ya te mencioné, amigo, amiga, este es el fundamento para la comprensión de Pedro. Y nosotros somos llamados también a comprender esto. El cristianismo fue el primer movimiento de fe que echa por tierra todas las barreras, derrumba todo prejuicio, porque Dios no ve ni la ropa ni el color de la piel, Dios ve el fondo del corazón. Dios ve qué es lo que hay en tu interior. Lo mismo que vio en Cornelio. Miren, miren en cápsula, miren en resumen lo que es el sermón de Pedro. Si usted lee Hechos 10 y Hechos 11, lo compara con Hechos 2 y Hechos 3, es el mismo mensaje, el mismo pensamiento, las mismas lecciones, aunque con palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Miren, la cual palabra, vosotros sabéis que fue publicada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, en Hechos 2, Pedro predica en este contexto y dice del Señor Jesús que el Señor Jesús vivió una vida santa y perfecta para darnos ejemplo de que el Señor Jesús murió en la cruz como el cordero que había de venir, esa ofrenda perfecta, esa ofrenda completa, esa ofrenda exacta que necesitaba para redimir a la humanidad. Que el Señor Jesús resucitó y él estando en el sepulcro, su carne no vio corrupción y él resucitó para darnos a nosotros esa esperanza. Y pon nota en lo que te voy a decir. La muerte que Cristo murió no es la muerte que muere cualquier mortal, ya sea tu abuelo, tu bisabuelo o tu vecino. No, la muerte que Cristo murió fue la muerte eterna. Porque es de esa muerte eterna que Él nos salva con su muerte en la cruz. Segundo, la resurrección de Cristo es una resurrección eterna, es una resurrección que vence la muerte eterna. Y así como Cristo murió por nosotros, también Él al resucitar nos asegura la vida eterna, porque Él venció la muerte y las consecuencias de la muerte eterna. Tercera lección. Cristo ascendió al cielo y en el cielo Él está obrando su ministerio celestial
como sumo sacerdote en el cual Él intercede por nosotros que estamos aquí en la tierra. Si alguien te dice que hay un mediador humano por ti, pues te está enseñando mal. El único mediador en el cielo para el creyente es Cristo como sumo sacerdote. Y luego, Hechos 2 dice que de allá que Cristo fue exaltado en la gloria, descenderá por segunda vez para llevar consigo a los fieles. Estos pensamientos están aquí en este solo versículo 38. Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, anduvo haciendo el bien y sanando, es decir, dando salvación y dando liberación a los que estaban poseídos por el diablo. Y para estar poseído por el diablo no es necesario estar loco, no es necesario echar espuma por la boca, no es necesario tener una fuerza sobrenatural, no. Estar poseído por el diablo es sencillamente hacer o actuar en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si usted no alinea su voluntad a la voluntad del Señor, entonces usted es un instrumento de Satanás. Usted tiene un grado de posesión demoníaca. Pedro, tanto en Jerusalén como en Cesarea, predica el mismo mensaje. Él no tiene un mensaje para judíos ni otro mensaje para los gentiles. No, es el mismo mensaje. De manera que nosotros como cristianos tenemos que predicar el mismo mensaje a todas las personas, solo que en su idioma que ellos entiendan, solo que en el nivel cultural que ellos lo puedan entender. Entonces, esto consistió, en resumen, el mensaje de Pedro. Cristo encarnado, Cristo una vida perfecta, Cristo murió la muerte eterna, Cristo resucitó y venció la muerte eterna, Cristo está en el ministerio celestial intercediendo por nosotros, Cristo está pronto a venir. Ese es el mensaje que Pedro predicó. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que apareciese manifiestamente a muchos después de resucitado, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, es a saber, a nosotros que comimos, que vivimos, que anduvimos con él, lo vimos después también de resucitado. Entonces, este mensaje que predica el apóstol aquí en Cesarea es lo mismo que había predicado allá en Jerusalén. Y dice, esto nos envió a nosotros para predicar al mundo entero. Y es por eso que he venido aquí a casa de ustedes para predicar este mismo mensaje que los profetas habían anunciado de que solamente en Cristo hay remisión de pecados. Y Pedro hace énfasis de la vida que él había vivido como discípulo al lado del maestro. Y estando hablando Pedro o predicando esto, dice el texto, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos en forma de lenguas de fuego, exactamente como ocurrió en Hechos 2. Miren lo que dice 10:42 en adelante.
Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y se espantaron. Los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, los tres que habían llegado con Pedro, acompañándolo, que habían venido con Pedro. Dice, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, escuchen hermanos, hermanas, lo que ocurrió en Jerusalén, en el Pentecostés de Jerusalén, en aquellos 120, y luego en aquellos 3000 a los cuales escucharon el discurso de Pedro, de la misma manera, ocurrió exactamente igual aquí en la casa de Cornelio. Es por eso que esto nos demuestra que es el Pentecostés para los gentiles, porque ahí dice que los de la circuncisión se quedaron atónitos, porque ¿cómo es posible que el Espíritu Santo sea derramado también sobre los gentiles? Dice él. ¿Se dan cuenta? Que si no hubiera habido este Pentecostés, no hubiera cristianismo en la tierra, porque el cristianismo es propagado por los gentiles. ¿Puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor y le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Estás notando, hermano? Pedro, el mismo Pedro dice, ellos han recibido el Espíritu Santo exactamente tal igual como nosotros lo hemos recibido. Y si esto es así, dice él, entonces hay algo o alguien que impida que ellos también sean bautizados. No, nadie se atrevió a decir. Y Pedro ordenó a esos tres que habían venido con él que los bautizaran. Y los bautizaron. Pero aquí un detalle. En el Pentecostés de Jerusalén, cuando Pedro predica, les dijo en respuesta a la pregunta que la multitud dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, convertíos y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que allí ellos primero se arrepienten, primero se convierten, primero son bautizados y luego de ser bautizados reciben el Espíritu Santo como don. Pero aquí vemos lo contrario, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y después que descendió sobre ellos, entonces Pedro los manda a bautizar. ¿Estás entendiendo? Es así como Dios obra, de una manera misteriosa, de una manera que a veces no se entiende, pero el Espíritu Santo está dispuesto a derramar los mismos dones que derramó tanto en Jerusalén como en Cesarea. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en dos sentidos. Primero, en el sentido en el que Él viene a morar con el creyente. Y segundo, en el sentido de que Él viene y te da ese poder para que seas una nueva criatura. Y de esa manera se hace efectivo el poder del Espíritu Santo derramado en este Pentecostés para los gentiles. En la casa de Cornelio, el primer gentil que recibió el Espíritu Santo y toda su familia, toda su casa. ¿Por qué? Porque Dios amaba tanto a los gentiles como a los judíos.
Y yo me atrevo a pensar que ama y amaba más a los gentiles que los propios judíos, porque los judíos tenían la luz y los gentiles no. Los judíos eran egoístas. Los gentiles buscaban conocer de Dios y propagaban su fe a medida que la iban conociendo. De la misma manera, Dios quiere obrar con nosotros. Yo quiero hacerte aquí un paralelo de los dos Pentecostés, uno en Jerusalén y otro en Cesarea. En Jerusalén era una ciudad religiosa. Ojo, no estoy diciendo que era una ciudad santa, no, era solamente religiosa, pero de pecadora era igual que cualquier ciudad pagana de pecadores, igualito, exactamente igual. Filipo era una ciudad pagana, porque no era ni religiosa, ni tampoco, pues, tenía los rituales de los judíos. Simplemente eran tal cual, paganos. Pero en cambio los de Jerusalén aparentaban ser sanos, aparentaban ser santos, aparentaban ser religiosos, pero eran más paganos que los paganos. En Jerusalén, el Pentecostés fue para los judíos. En Cesarea, el Pentecostés fue para los gentiles. En Jerusalén fue derramado el Espíritu Santo a los judíos. En Cesarea fue derramado el Espíritu Santo a los gentiles. En Jerusalén el Espíritu Santo no descendió en un templo. En Filipo tampoco descendió en ningún templo, ni en ninguna sinagoga. En Jerusalén el Espíritu Santo descendió en una casa. En Filipo o Cesarea, el Espíritu Santo también descendió en una casa. En Jerusalén los 120, junto con los 12 discípulos, se prepararon. Ellos estaban unánimes, estaban en oración, estaban en ayuno, y en Cesarea igual. Cornelio y toda su familia pasaron orando, pasaron ayunando, pasaron buscando al Señor, sin saber que les iban a enviar el Espíritu Santo. En Jerusalén, Pedro predica su discurso. En Filipo, Pedro también predica su discurso. Y ojo, el discurso que predica Pedro en Jerusalén es el mismo discurso que predica en Cesarea. En Jerusalén, Dios promulga su ley en el corazón de los creyentes. En Filipo igual, Dios promulga su ley en el corazón de los creyentes. En Jerusalén Dios les muestra a los creyentes que hay un mediador en el cielo, Cristo, nuestro Redentor, como sumo sacerdote. Y el mismo mensaje también es para los gentiles en Filipo. En Jerusalén el propósito del Señor es que los creyentes fueran reyes y sacerdotes. En Cesarea también es el mismo propósito, que los creyentes fueran reyes y sacerdotes. En Jerusalén, Dios quería que esa nación se convirtiera en un pueblo universal santo. De la misma manera, es el mismo propósito para los gentiles. En Jerusalén, Dios quería que ese mensaje fuera para todas las naciones. De la misma manera en Filipo, Dios nos da la misma misión de llevar ese mensaje a todas las naciones. En Jerusalén, a raíz del Espíritu Santo en el Pentecostés, la gente hablaba en lenguas. En Filipo, en Cesarea, de igual manera. Ellos recibieron el Espíritu Santo y también hablaban en lenguas. En Jerusalén el bautismo fue antes de que los nuevos conversos recibieran el Espíritu Santo. En Cesarea el bautismo fue después de haber recibido el Espíritu Santo. En Jerusalén la misión que se les encomendó a los discípulos tras la venida del Espíritu Santo es dar a conocer a Dios a las naciones, un Dios creador, un Dios redentor, un Dios sustentador. En el Pentecostés de los gentiles también es la misma misión, dar a conocer al mundo a ese Dios creador, ese Dios sustentador y ese Dios redentor. Isaías,
Hechos 13:47 dice, te he puesto por luz a las naciones para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí donde dice Hechos 13:47 debe decir Isaías 47:6. Pedro fue el que fue usado como instrumento del Señor para este segundo Pentecostés también. Isaías 49:6 dice, también te daré por luz a las naciones, para que seáis mi salvación hasta los confines de la tierra. El mismo pensamiento dice en Hechos 13:47, dice, porque así nos lo mandó el Señor diciendo, te he puesto por luz a las naciones para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. El Pentecostés de Jerusalén estaba incompleto. Es por eso que Dios en su amor y misericordia ocasiona este segundo Pentecostés, pero en esta vez fue para los gentiles. Y si se derramó ese Pentecostés a los gentiles, a mí me da la promesa de que también el Pentecostés final, que vamos a ver la próxima semana, puede ser derramado alrededor del mundo. Basta con que haya un hombre fiel como lo fue Cornelio. Filipo representa al mundo y Cesarea, como ya mencionamos, fue una ciudad pagana y no le importó al Señor en una ciudad pagana derramar su Santo Espíritu. Y si lo derramó en Cesarea, una ciudad pagana, lo mismo puede hacer en tu ciudad donde tú vives, porque ahí estás tú como un fiel y justo hijo de Dios como Cornelio. El poder de Dios no quedó limitado a Israel ni a Jerusalén, no está limitado geográficamente. Si Dios derramó el Pentecostés entre los paganos de Cesarea de Filipos, también lo puede derramar en tu casa. Si Dios encuentra tan solo a una persona con un corazón receptivo como Cornelio, allí puede provocar otro descenso del Espíritu Santo. Y como mencioné al comienzo, para mí es muy importante este Pentecostés en Cesarea porque fue el Pentecostés para los gentiles y yo me considero gentil. Usted es probable que también sea gentil. Y entonces, si Dios derramó el Espíritu Santo en una ciudad gentil, también lo puede hacer en cualquier ciudad gentil del mundo. Si no hubiera habido el Pentecostés para los gentiles, tal vez no hubiera cristianismo en el mundo. Es por eso que es importante. Es por eso que Dios te está enviando este mensaje para que tú te conviertas en un agente de luz. Y es triste decir algo muy importante. Hoy en día hay una especie de ola, hay una especie de, ¿qué te digo? ¿No? De despertar. Y es triste porque es algo antibíblico y hasta demoníaco de que hay un movimiento que quiere arrasar con el cristianismo llamado raíces hebreas o judeo-cristiano. Yo te quiero invitar a que reflexiones. Mira, Cristo salió del judaísmo. Cristo sacó a sus discípulos del judaísmo para fundar una nueva fe, la fe del reino de los cielos, la fe cristiana, y para que ellos propagaran esta fe a través de la iglesia en las casas. Entonces, ¿cómo es posible que los llamados cristianos estén aceptando esta aberración de retornar otra vez al judaísmo, de retornar otra vez al farisaísmo? Es triste, pero en fin, es Dios quien respeta las decisiones de cada cual. Pero si tú estás escuchando esto, mi propósito y mi deseo es que tú
sea sensible a los propósitos del Señor. Y también mi deseo es que tú puedas prepararte. Tal vez Dios te dé el privilegio de ser parte de ese último y cuarto Pentecostés, que está pronto a venir, y que Dios quiere a ti prepararte para que tú puedas ser un receptor de ese cuarto y último Pentecostés. Cuando el Señor Jesús mira la tierra, lo mira con amor. Y cuando el Señor Jesús te mira a ti, te mira con ese amor de que tú seas para Él un genuino representante. Ahí están nuestras vías de contacto y estamos aquí dispuestos para poder servirte de apoyo y de ayuda. Estas pequeñas lecciones bíblicas de luz pueden ser para ti la diferencia entre vivir una vida de religiosidad o empezar a vivir una vida de relación con Dios. El entendimiento y la comprensión de estos temas, apreciado amigo, apreciada amiga, puede ser que te ayude porque está en juego tu salvación y tu vida eterna de ti y de tus familiares. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que puedas ser receptivo a este mensaje, porque este mensaje es para ti. El Señor añada bendición. Nos vemos la próxima presentación. Bendición.